El COVID vuelve a nuestras vidas. Alba Blanco, España está mejor que nuestros vecinos europeos, pero aquí dentro de España, ¿quién está peor? Es cierto que de momento los datos en Europa dan miedo, pero ese repunte en España de momento no es explosivo. Hay que vigilar de cerca sobre todo 4 comunidades autónomas, aquellas que superan los 110 puntos. Son Euskadi, Aragón, Islas Baleares y hay una que incluso supera los 200, que es la Comunidad de Navarra. Y luego hay comunidades que de cifra no están tan mal, pero que tienen una tendencia muy complicada. Sí, es el caso, por ejemplo, de La Rioja. Ahora mismo está por encima de los 100 puntos, pero es que hace tan solo 15 días, desde entonces ha crecido un 345%. Más llamativo todavía es el caso de Galicia. Su incidencia sigue estando la mitad que la media española, era la misma hace 15 días, menos de la mitad, pero esa tendencia al alza brutal ha hecho que ya el gobierno se plantee, el gobierno regional, pues tomar medidas. Vamos a ir viendo algunos datos. ¿Dónde está exactamente el problema ahora mismo? Bueno, es cierto que en España esa tasa no es tan grande como en los países vecinos, pero sigue estando en los no vacunados. Y como mejor se ve es en esa tasa de incidencia por grupos de población, porque donde mayor incidencia hay es en los menores de 11 años, ese único grupo que todavía queda por vacunar. Es cierto que los casos no suelen ser graves, pero hay brotes importantes en algunos colegios, en algunas comunidades autónomas. Y donde sí hay un problema es en esos dos grupos de población de mediana edad, donde el 20% sigue sin querer ponerse la segunda dosis. Son precisamente el grupo con más contactos sociales, con más vida social y donde menos conciencia hay sobre el riesgo que supone la enfermedad. Vale, no hay que olvidar que estamos en un país que tiene al 90% de los que se pueden vacunar, de los mayores de 12 años, ya vacunado. Entonces ya no se trata tanto de mirar los contagios como de mirar los que acaban en el hospital, porque claro, las vacunas nos ayudan sobre todo a que el COVID no sea tan terrible como lo era antes. Sí, y aquí, en esta curva de ingresos por COVID, es donde vemos un ligero repunte. Es cierto que de momento nuestros hospitales no están saturados, pero es donde se ve el éxito de ese 90% de vacunación que tenemos en España, porque el dato, el de los ingresados por COVID en nuestros hospitales, es del 70%. El 70% de los que ingresan no han sido vacunados, no quieren vacunarse, y lo que sucede es que en España todavía tenemos 3,7 millones de personas sin vacunar. La mayoría en ese grupo de población que veíamos, la gran mayoría, pero hay muchos mayores de 50 en cuyo caso la enfermedad supone todavía casos más graves y con riesgo de hospitalización. El dato importante, 70% no vacunados de los que están en el hospital. Yo me quiero fijar un instante en el otro 30%. Pues claro, estos sí que están vacunados y están en el hospital. ¿Qué sabemos de ellos? Suelen ser sobre todo inmunodeprimidos, personas con cáncer, trasplantados, cuyo cuerpo no responde como debería a las vacunas y tampoco generan los anticuerpos suficientes. El otro grupo con mayoría de ingresados vacunados, pues los mayores. Es cierto que a partir de los 55 años, cuanto más mayores somos, menos responde nuestro cuerpo a las enfermedades infecciosas, tampoco las vacunas, y además son personas que suelen tener comorbilidades u otras enfermedades asociadas. Vale, los contagios, la incidencia sube ligeramente. Los ingresos en los hospitales también están subiendo ligeramente, pero lo más importante es que la gente no se muera. Y en los datos de los fallecidos por COVID, aquí de momento no tenemos ninguna subida. Al menos de momento no. Es cierto que los fallecimientos es lo último en producirse y también, por tanto, lo último en traducirse en datos. Vemos que esta curva de momento se mantiene estable. Tuvimos incluso un pico a finales de verano. Pero es importante saber que de momento no hay un grupo donde se produzcan la mayoría de esos fallecimientos, como sí hemos visto anteriormente, sino que son de diferentes edades en función de la gravedad en la SOCI. Y el último peligro, que este invierno se nos junte este repunte, si llega, del COVID con la gripe. Ya la mascarilla la llevamos menos. Sí, el año pasado apenas tuvimos gripe, pero sí muchos casos de COVID después de Navidades, porque todavía pues no habíamos empezado esa vacunación masiva. Lo que nos dicen los expertos es que este año vamos a tener más gripe por el hecho de relajar estas medidas, de quitarnos la mascarilla en exteriores, y menos COVID precisamente por estar vacunados. Es la tormenta perfecta que temen los sanitarios, que se unan esas dos enfermedades respiratorias y por tanto ahora sí se saturen los hospitales. Gracias, Blanco.